siempre me he puesto a pensar, ¿por qué Jesús dice que nosotros podíamos hacer cosas iguales y aún mayores que las que Él hizo? Pero siempre me ha quedado una inquietud sobre eso. ¿Por qué nosotros hacer cosas mayores que Él? Hay uno que siempre nos da respuesta, ¿verdad que sí? Entonces le preguntaba al Señor, ¿por qué? Él dijo, cosas iguales y aún mayores que las que yo hago ustedes harán porque yo voy al Padre. Después de que Jesucristo subió al cielo y Él envió al Espíritu Santo sobre los discípulos, ellos fueron bautizados por el Espíritu Santo. Y dicen que Pedro pasaba por un lugar y con solamente la sombra la gente se sanaba, solo la sombra. Jesús nunca hizo eso. Pablo hacía milagros extraordinarios. El Señor, por mano de Pablo. Había un enfermo en una casa, entonces le traían un paño o un delantal que perteneciera al enfermo. Pablo oraba y no sé si tocaba esas cosas, no dice la palabra que era lo que hacía, dice que le traían los delantales, seguro las tocaba. Seguro tocaba el paño del enfermo que estaba allá a kilómetros del lugar. Y le llevaban ese paño al enfermo y con solo que el enfermo lo tocara, se sanaba. Y Jesús no hizo eso. ¿Por qué? Cosas iguales y aún mayores. Porque yo voy al Padre, dijo. Señor, ¿por qué? Y entendí entonces. Sencillo. Porque Jesús no podía hacer eso. Él tuvo que limitarse. Él se limitó en los milagros que Él hacía. Porque si Él se expandía demasiado en los milagros que Él hacía, no iba a poder cumplir la obra que Él había venido a hacer. Porque Él vino para redimirnos a nosotros y Él tenía que ir a la cruz del Calvario. Si Él se manifiesta con señales muy grandes, entonces no lo crucifican, no lo hubieran crucificado. La gente estaba pidiéndole señales. Ellos querían ver más. Si con solamente que Jesús pasara y su sombra sanaba a todos los enfermos, no lo iban a crucificar. Pero por eso Él dijo, cosas iguales y aún mayores van a ser ustedes porque yo voy al Padre. Si voy al Padre es porque ya los he redimido a ustedes, ya he pagado por sus pecados, ya he hecho la obra y ahora mi poder no va a tener límites. Ya no van a haber límites. Entonces van a suceder cosas aún mayores que las que yo estoy haciendo ahora. A través de ustedes yo las voy a hacer más grandes. Porque el poder de Dios es maravilloso. ¿Y qué le impide al Señor hacer milagros extraordinarios? Ya fue a la cruz. Amén. Por eso fue. Su poder ha sido grande siempre. Él podía hacer milagros más grandes en ese momento. Pero no los hizo porque no era conveniente en ese momento. Gloria a Dios, ¿verdad? Pero Él es todopoderoso. Esos milagros que hacía de Pedro con la sombra, hoy son posibles, Él es el mismo. Y Él tiene poder para hacer eso. O con los paños o los delantales, milagros extraordinarios. Él puede hacer esas cosas porque Él es todopoderoso. Él no tiene límites y ahora no tiene límites para hacer milagros. Lo que tenemos que hacer es creer en su poder. Por eso más de su gloria. Le había dicho a Marta, a María y aún al mismo Lázaro, les había dicho, si ustedes creen verán la gloria de Dios. Crean y van a ver la gloria de Dios. Crean y van a ver el poder de Dios. La gloria. Queremos más de la gloria de Dios. Ver más. Necesitamos ver más de la gloria de Dios. Amén. Vamos a Jeremías capítulo 33. El tema para hoy es, como hijos de Dios, ¿qué podemos esperar? ¿Qué podemos esperar de la vida? ¿Qué podemos esperar del presente? ¿Qué podemos esperar del futuro? Eso es lo que vamos a ver en la palabra. Leemos en el versículo 1, dice, vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo, así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla. Jehová es su nombre, tiene poder. ¿Quién hizo la tierra? Él la hizo, Él habló y la hizo. No es como dicen los científicos tratando de inventar cosas. No, Dios la hizo. Él es todopoderoso, Él dijo sea y ya. Eso fue todo. Si Él es todopoderoso, Él es Dios. Este mundo está lleno de un montón de mentiras y de engaños y de cosas porque la gente no se vuelve a Dios. Pero es tan fácil
Por la fe entendemos, dice la palabra, haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. De la palabra de Dios no se ve, pero tiene poder. Y vea qué presentación le hace Dios a Jeremías y a nosotros. Así ha dicho Jehová que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla, Jehová es su nombre. Vea qué presentación. El que hizo la tierra le va a hablar. Hermanos, el que hizo la tierra nos habla esta mañana. El que hizo la tierra está aquí. El que la afirmó, la estableció y la puso ahí, en esa órbita, ahí, alrededor del sol. Hizo el sol y lo afirmó ahí también. Y a todos los planetas y todo el universo. ¿Ven por qué no hay límites en el poder de Dios? Jesús se limitó en aquel momento porque era conveniente. Pero si Él hubiera manifestado lo que Él podía hacer, no lo crucifican, no lo hubieran crucificado. Si Él podía decirle al sol, deténgase. Cuando aquellos religiosos le decían, danos una señal del cielo y creeremos en ti. No podía Él decir, que caiga maná o tortillas con queso. ¿Podía o no podía? Claro, pero no lo hizo porque no era conveniente. Porque lo más importante era que fuese crucificado para redimirnos de nuestros pecados y pudiéramos nosotros ser salvos. Pero Él tiene todo el poder. Versículo 3. ¿Qué es lo que dice? Es el que hizo la tierra. Clama a mí y yo te responderé. Oración, ¿verdad? Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Eso es revelación. Que le enseñe a uno cosas grandes y ocultas que uno no ha conocido. Es la revelación de Dios. Porque así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Versículo 6. He aquí que yo les traeré sanidad y medicina y los curaré. Y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel y los restableceré como al principio. Y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron y que contra mí se rebelaron. Y me será a mí por nombre de gozo, de alabanza, de gloria entre todas las naciones de la tierra, que habrán oído todo el bien que yo les hago, y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les daré, o les haré. Así ha dicho Jehová, en este lugar del cual decís que está desierto, sin hombres, sin animales, en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, que están asoladas sin hombre y sin morador y sin animal, ahí en ese lugar de desierto, ha de oírse aún voz de gozo y de alegría, voz de desposado y voz de desposada, voz de los que digan, alabad a Jehová de los ejércitos, porque Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia. Voz de los que traigan ofrendas de acción de gracias a la casa de Jehová, porque volveré a traer los cautivos de la tierra como al principio, ha dicho Jehová. Versículo 14. Y aquí vienen días, dice Jehová, en que yo confirmaré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia y hará juicio y justicia en la tierra. En aquellos días Judá será salvo y Jerusalén habitará segura y se le llamará Jehová justicia nuestra. Porque así ha dicho Jehová, no faltará a David varón que se siente sobre el trono de la casa de Israel. No faltará varón que se siente en los cielos, a la diestra del Padre. Aquí está hablando de Jesús, ¿verdad? Es una profecía acerca de Jesús. ¿Qué puede esperar un hijo de Dios? ¿Qué le traerá la vida? ¿Qué le traerá el futuro? ¿Qué nos trae el presente? A los hijos de Dios por medio de Jesucristo. ¿Saben ustedes que mucha gente consulta a brujos y adivinos para tratar de saber qué les traerá el futuro? Y hasta les pagan que le lean la mano. Yo no sé si todavía en La Nación sale el horóscopo. ¿Cuántos saben? ¿Quién dijo sí? ¿Cómo sabe usted? Mucha gente paga y trata de buscar qué me traerá el futuro. Pero los hijos de Dios, ¿saben qué hacemos? Doblamos las rodillas. Le oramos al Señor, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré las cosas grandes y ocultas que tú no conoces.
doblamos las rodillas y tenemos un Dios que nos revela, que nos enseña a través de su palabra y mediante su espíritu, que nos traerá la vida. ¿Qué nos trae la vida en Cristo? ¿Qué podemos esperar? ¿Qué puede esperar usted hoy, aquí en este lugar? ¿Qué puede esperar usted para su futuro? Nosotros no tenemos que consultar brujos. Nosotros tenemos un Dios poderoso que habla a través de su palabra y de su espíritu y nos enseña qué nos traerá la vida, el presente y el futuro. Dice en el versículo 6, y vea que lo que Dios revela. Dice, clama a mí, yo te responderé, ¿verdad? Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Y qué es lo que nos revela? Lo que nos revela es qué es lo que Él trae a nuestra vida. ¿Qué es lo que Él quiere para nuestra vida? ¿Qué es lo que Él traería por medio de Cristo Jesús? En ese tiempo, cuando el Señor da esta profecía, esta palabra, ese pueblo de Israel no sabía lo que Dios iba a traer. Ellos no sabían lo que Dios iba a traer a través de Jesucristo. Porque toda esta palabra es una profecía de lo que Dios traería a través de Jesucristo. Y lo que dice es, yo les traeré. ¿Qué puede esperar usted? Sanidad y medicina. Y los curaré. Y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Los hijos de Dios no podemos estar esperando enfermedades. No podemos estar esperando eso. Como la señora aquella que cogía café todo el verano porque decía, tengo que ahorrar porque en el invierno ocupo para ir a pagarle al médico. Los hijos de Dios, por medio de la palabra, lo que debemos esperar y lo que sabemos que Dios ha traído a través de Jesucristo, véalo ahí, sanidad, medicina, los curaré, abundancia de paz y abundancia de verdad. ¿Cuántos necesitan conocer más y más de la verdad para no ser engañados, para no andar extraviados? Él trae abundancia de verdad a nuestra vida. Él trae abundancia de paz a nuestra vida. Sanidad y curación. Eso es lo que un hijo de Dios debe esperar, debe confesar, debe creer que por medio de Cristo, eso es lo que Dios ha traído a nuestra vida. Dice en el versículo 7, y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel y los restableceré como al principio. ¿Qué promete el Señor? Libertad. Nosotros hemos sido creados, los seres humanos, fuimos creados para vivir en libertad. Nosotros no fuimos creados para vivir cautivos. No nacimos para vivir enjaulados por el diablo a través del pecado. El Señor vino para traer libertad a nuestra vida. Vino a liberarnos. Está hablando aquí de que hará volver a los cautivos. Hay gente que está cautiva. Están apresados por el diablo. Cautivos a través del pecado. Pero el Señor vino a darnos libertad. Nosotros necesitamos comprender que la paga del pecado es ¿qué? La muerte. Uno es cautivo a través del pecado. Cualquier persona que esté viviendo en pecado está cautiva. Está enjaulado. El diablo lo tiene enjaulado y necesita ser libre. Y aún nosotros, como hijos de Dios, nosotros tenemos que cuidar la libertad que el Señor Jesús nos ha dado. Jóvenes, tienen que cuidar su libertad. Porque el diablo está tratando de enjaularlos, está tratando de cautivarlos. A los jovencitos, esos que van para arriba, el diablo ya tiene las jaulas así listas para tratar de atraparlos ahí y de cautivarlos. Y cuando están ahí, cuando la persona está ahí, es donde la cosa se pone dura. La vida se pone difícil. Pero el Señor más bien dice en su palabra, su promesa fue, y es a través de Jesucristo, que Él traería libertad. La paga del pecado sigue siendo muerte. Aún para los hijos de Dios. La paga del pecado siempre es muerte. Para los que están fuera de Cristo, la paga del pecado es muerte. Y para los que estamos adentro, la paga del pecado es muerte. El diablo siempre ha querido y quiere cautivar a las personas. Pero nosotros tenemos que conocer bien la verdad y saber que Jesucristo hizo una obra perfecta. Ya Jesucristo nos redimió en la cruz del Calvario. Él ya venció el poder del pecado para libertarnos a nosotros, para que ya no seamos más esclavos,
para que no seamos más cautivos. De eso se trata el ser un cristiano, de ser libres. Lo primero que tenemos que aprender es a vivir en libertad. Si el diablo está queriendo cautivarlo a usted y volverlo a meter en la jaula a través del pecado, escápese. Escape por su vida, escápese. Porque el vivir en pecado siempre va a tener consecuencias de muerte. Siempre. Aunque seamos hijos de Dios, aunque hayamos conocido a Cristo. ¿Qué fue lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario? Él rompió las cadenas del pecado para hacernos libres. Jesucristo vino para que usted sea libre. Esa es la promesa que se dio en el Antiguo Testamento y se cumplió a través de Jesucristo. Dios no quiere que aquí haya ningún esclavo. Y usted sabe que Satanás está queriendo atarlo. Satanás está queriendo cautivarlo a través de esa situación. Pero voy a decirle algo. Cuando Satanás viene a tratar de cautivarlo a través de la tentación y a través del pecado, usted puede decirle a Satanás: vete, Satanás, porque escrito está, yo soy un hijo de Dios, estoy viviendo bajo la gracia de Dios. Jesucristo venció el pecado en la cruz del Calvario. Las cadenas de mi pecado han sido rotas. Yo soy libre. No tienes poder para volverme a cautivar. El pecado no se puede enseñorear de mí. Yo soy libre. Y záfese. Está escrito. Jesús vino a libertarnos. Eso es lo que dice la palabra. Entonces, ¿qué podemos esperar? Vivir en libertad. En el futuro no se vea mañana esclavizado en el pecado. Si usted está siendo tentado y está en una batalla, doble rodillas ante el Señor, pídale la fortaleza. Y dígale al diablo: vete en el nombre de Jesús. Y resista al diablo. Y apártese para que el diablo no lo cautive. Los demonios y el diablo, Satanás, fueron despojados. Dice Colosenses, ¿verdad? Que él exhibió públicamente a las huestes espirituales de maldad. Lo hizo público. Por eso fue en una cruz. Todo el mundo lo vio. Había mucha gente ese día. Y fue público que Jesucristo despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente y triunfó sobre ellos en la cruz. Jesús no pecó. Los venció porque no pecó. Y los exhibió públicamente y triunfó sobre ellos en la cruz. Ese poder, eso que Jesús logró ahí en la cruz del Calvario, es el poder que hoy Dios nos da a nosotros a través de Jesucristo para que vivamos en santidad. Como hijo de Dios, como hija de Dios, usted y yo podemos vivir en santidad. Amén. Podemos vivir en santidad. No se deje engañar por el diablo. Por eso es que Dios nos revela abundancia de verdad, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido a través de Jesucristo. Dios nos ha concedido a través de Jesucristo libertad. Somos libres, amén. Somos libres. Cuando cantamos y danzamos y todo, soy libre. Tengo que pensar y entender que soy libre de la esclavitud del pecado. Ya no soy un esclavo del pecado. Y a través de esa forma de vida en santidad es que vienen todas las bendiciones del Señor. Ni vicios, ni ninguna cosa creada nos puede dominar. Vea Isaías 61, dice en el versículo 1: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel. Esas palabras se cumplieron en Jesús porque el Espíritu del Señor vino sobre él el día que él fue bautizado allá en el Jordán. Cuando él fue bautizado por Juan el Bautista, después vino el Espíritu Santo sobre él. Y el Espíritu de Dios vino sobre él para que cumpliera con el ministerio. Y él dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ungió, me envió a predicar buenas noticias a los abatidos. ¿Quién es el que abate a las personas? Es el diablo, a través del pecado. A vendar a los quebrantados de corazón, porque muchas veces hay quebrantamiento del alma y las personas están oprimidas y quebrantadas. Y a publicar la libertad de los cautivos. Él vino para darnos libertad, sacarnos de la cárcel que se genera a través del pecado.
versículo 2. Él vino a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Vino a proclamar el año de la buena voluntad de Dios. Hermanos, este es el año de la buena voluntad de Jehová. Este es el año. Estoy hablando de este tiempo en que estamos viviendo. Esta condición en la cual nosotros estamos por medio de Cristo es lo que Dios ha dado a través de Jesucristo. Este es el año de la buena voluntad de Dios. Dios tiene buena voluntad para con nosotros. Dios tiene buenos deseos. Dios tiene buenos planes para la vida suya. Dios quiere lo mejor para usted. Y todo eso ha venido a través de Jesucristo. Vea esta mañana, ponga la mirada, como dice la palabra, vea a Jesús. Vea la obra de la cruz del Calvario. Lo que ahí pasó, de ahí se genera todo el bien. Esa es la promesa que Dios había hecho. Muchos años antes de que Jesús viniera, Dios prometió y dijo, es un gran bien que voy a traer sobre todos los que crean en Él. ¿Qué traería Él? Entonces vemos a Jesús, su sacrificio, su crucifixión, sus llagas. Las llagas de Jesucristo son una fuente de sanidad, porque por sus llagas nosotros fuimos curados. Las heridas de Jesús son la fuente de la curación. La tortura que Jesús vivió es la fuente de su paz. La angustia que Él vivió es la fuente de su tranquilidad, de su seguridad. Todo proviene de allá. Todo proviene de esa obra. No hay un bien, no hay una bendición que no venga de ahí. Todo viene de la obra del Calvario, de la obra de la cruz, de la obra de ese sacrificio, pero no solamente de su muerte y sepultura, sino también de su resurrección. De ahí viene todo para nosotros. Por eso tenemos que mirar hacia ese momento, hacia ese sacrificio, hacia esa obra, porque de ahí viene todo lo que nosotros necesitamos. ¿Qué necesita usted? ¿Necesita sanidad? ¿Necesita paz? ¿Necesita entender? ¿Necesita quitar la confusión? Todo está en el Señor Jesús. Dice que vino a proclamar el año de la buena voluntad. También vino a anunciar, a proclamar el día de la venganza del Dios nuestro, porque también tenemos que ver ese paréntesis. Él también vino a anunciar el día de la venganza de nuestro Dios, porque así como anunció Jesús el día de la buena voluntad, que es todo lo que viene a través de su gracia a nuestras vidas, también anunció el día de la venganza del Dios nuestro, el día final, donde la venganza de Dios va a venir. Es bueno también que lo sepamos. Y luego dice que vino a consolar a los enlutados. ¿Quién es un enlutado? ¿Por qué estaría enlutada una persona? Ha tenido una pérdida. Una persona enlutada es alguien que ha perdido algo. Pero dice que Él vino a consolar a los enlutados. Todo aquel que ha perdido algo, Jesucristo vino a traer consuelo. Algo quiere hacer Él en la vida suya. Si usted hoy se siente enlutado, si usted se siente de luto, hay algo que Dios quiere hacer en su vida. Versículo 3 dice, Él vino a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza. Autoridad. Él vino con autoridad. ¿Por medio de qué? De la unción del Espíritu Santo. El Espíritu de Jehová me ha ungido y me ha enviado, dice, a predicar, a anunciar, a libertar y a ordenar con autoridad. A ordenar ¿qué? Que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza. ¿Qué es ceniza? Ceniza es humillación. Los que han estado humillados, porque ¿saben qué es lo que pasa? Que el pecado humilla a la gente, o el diablo los humilla a través del pecado. ¿Cuántos fueron humillados a través del pecado? Yo fui humillado a través del pecado, avergonzado, en ceniza. Que se les dé gloria. Gloria en lugar de ceniza. Es un gran cambio. En vez de estar sumergido en ceniza, bañado en ceniza, que significa suciedad, aspereza, aflicción, hasta pica la ceniza, ¿verdad? Que en vez de eso, ha venido una orden del cielo, que en lugar de ceniza, se les dé gloria. Que haya un cambio. A eso vino el Señor. Óleo de gozo en lugar de luto y manto de alegría en lugar de un espíritu angustiado.
un óleo de gozo. El óleo es aceite. El óleo es una unción de aceite, de frescura. Pero dice un óleo de gozo, una unción de gozo. Dios quiere que cada uno de nosotros viva bajo una unción de gozo. Dice la palabra que nos regocijemos en el Señor siempre. Y sí se puede, porque por el Espíritu Santo Él da ese óleo de gozo. En lugar de luto, en lugar de tristeza, que haya gozo. Dice, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Somos su plantío, somos su siembra porque hemos nacido de Él. Versículo 4, dice, reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Nosotros hemos sido llamados en Cristo Jesús a reedificar las ruinas antiguas, a levantar los asolamientos primeros, restaurar lo arruinado, los escombros de muchas generaciones. Vamos a entender esto. ¿Qué es lo que viene y qué es lo que Dios quiere para cada uno de sus hijos? A través del pecado, nosotros recibimos una herencia de ruina, escombros de muchas generaciones. ¿Cuántas generaciones han vivido antes que usted? Y posiblemente la mayoría de esas generaciones, en la mayoría de los casos, todas las generaciones atrás suyo, lo que hicieron fue vivir en el pecado. Y ese pecado generó ruina. Usted nace y viene a este mundo y usted lo que recibe son escombros. Una vida de escombros. Pero por medio de Cristo, nosotros cambiamos todo eso. ¿Quiere que le diga que son escombros? Cuando usted va donde el médico y el médico le dice, eso es una herencia genética, eso es genético. Esos son escombros de las generaciones. Cuando le dice, eso que usted tiene, eso es una herencia genética, que viene de sus anteriores, de sus padres, de sus abuelos o de sus ahí para atrás. Esos son escombros de las antiguas generaciones. Por eso el Señor quiere revelarnos abundancia de verdad. Y muchos hijos de Dios dicen, sí, claro. Y aceptan los escombros y vivir en los escombros de muchas generaciones pasadas. ¿Por causa de qué vino la enfermedad? Por causa del pecado. ¿Y por causa de qué viene la sanidad? Por causa del perdón y de la santificación. El Espíritu del Señor está sobre mí, dijo Jesús, y me ha ungido y me ha enviado a predicar buenas noticias. ¿Cuáles buenas noticias? Hermanos, que hay un cambio. Hay un cambio a través de Él. Él vino a vendarnos, Él vino a darnos libertad, apertura de cárcel. Él vino a ordenar que se nos diera gloria, que se nos diera gozo, que se nos diera alegría. Él vino a hacer una obra de tal manera que nosotros en su nombre comenzáramos a reedificar las ruinas antiguas, a levantar los asolamientos, a restaurar todo lo arruinado de las generaciones pasadas. Posiblemente aquí haya gente que ha venido de generaciones de pobreza y usted nace en cuna de pobreza, en puros escombros, por causa igual, porque la pobreza no es una bendición. Si alguien piensa que la pobreza es una bendición, lo siento, pero está muy equivocado. Pero esa es la herencia. Pero venimos a Cristo y ahora en Cristo usted puede cambiar esas cosas. Porque Él vino para cambiar todo esto. Porque a través de Cristo Jesús, nosotros pasamos del reino de las tinieblas al reino de la luz. Pasamos de la maldición a la bendición. Y entonces, Él vino para levantarnos, para que nosotros nos levantemos. Porque aquí dice, reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros. O sea, nosotros en Cristo Jesús nos podemos levantar. Hay que barrer con todos los escombros viejos y comenzar de nuevo, pero en Cristo Jesús. A reedificar, pero en Cristo Jesús, con las bases de lo que Cristo hizo por nosotros, con las bases del perdón de nuestros pecados, con las bases de la presencia de Dios en nuestra vida, con las bases de que ahora ya no somos enemigos de Dios, sino amigos de Dios. Entonces comenzamos a reedificar.
Todo eso son escombros, las herencias genéticas. Hermanos, son escombros de las generaciones pasadas. Tenemos que desechar esas cosas. En el nombre de Jesucristo, eso se acaba, eso se corta, eso se termina. Porque el que está en Cristo, una nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Entonces, ¿qué podemos esperar los hijos de Dios? ¿Qué nos traerá la vida? ¿Qué nos traerá el futuro? ¿Qué podemos esperar hoy? Lo negativo, la enfermedad, la pobreza, ¿no? Nosotros esperamos la sanidad, el levantamiento, la prosperidad, el progreso, la paz, el gozo, la bendición, de tal manera que nos levantamos y como dice aquella palabra, y entonces la gente dirá, estos son tierra deseable. Y yo no sé si lo dirán posiblemente con envidia. El Señor ha ordenado la restauración, la restitución. Cuando alguien está de luto es porque ha perdido algo, pero el Señor Jesús vino para ordenar que nos sea restituido. No le pida al diablo que se lo restituya porque el diablo no le va a devolver nada, como dicen algunos por ahí, que comienzan a pedirle al diablo que le devuelva 7 veces lo que le robó. No, el diablo no devuelve nada, hermanos. El diablo es un ladrón y si puede le vuelve a robar. Así que no le pida que le devuelva. Porque quien restituye es Dios, es su poder. Pero Él vino a ordenar que seamos restablecidos, que sea restituido. El Señor ha venido para ordenar que le sea restituida su salud, que le sea restituida las cosas que usted necesita para la vida y sobre todo que le sea dada la salvación eterna. Porque lo más importante que perdimos a través del pecado fue la vida. Dice en el versículo 6, y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados, comeréis las riquezas, hermanos, de las naciones, y con su gloria seréis sublimes. El Señor nos ha llamado a comer de las riquezas. En lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. En vez de que la gente diga, pobrecito, no tiene ni qué comer, y que la gente más bien tenga lástima, o que digan, pobre, todo enfermo ahí, qué calamidad. Y la gente comentando, en vez de eso, el Señor vino a cambiar esa condición. El Señor vino a levantarnos más bien de tal manera que en lugar de una doble confusión y de deshonra, hermanos, porque la pobreza, la calamidad, la enfermedad, la miseria y todo eso, lo que produce es deshonra. Porque entonces dicen, ese es un hijo de Dios, ese es un cristiano. Y vea cómo vive, ven cómo el Señor vino a levantarnos. Más bien el nombre del Señor es glorificado cuando los hijos de Dios nos levantamos en su nombre y cuando tomamos de sus gracias. Dice, en lugar de vuestra doble confusión y vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. Eso es bendición. Dice el versículo 9, y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones, y sus renuevos en medio de los pueblos. Todos los que los vieren reconocerán que son linaje bendito de Jehová. Vean lo que está diciendo aquí. La descendencia de ellos será conocida y sus renuevos en medio de los pueblos. Todos los que los vieren, ¿a quién? A los renuevos, a la descendencia. Reconocerán que son linaje bendito de Jehová. Hermanos, aquí está hablando de los hijos. Bendito el fruto de tu vientre. Dice la palabra, cuando nosotros vivimos en obediencia al Señor, a través de Jesucristo, bendito el fruto de tu vientre. Saben que como padres, nosotros tenemos que ocuparnos principalmente en ser un buen ejemplo para nuestros hijos, un ejemplo de obediencia a Dios. Y muchos de los que estamos aquí tenemos que pedirle perdón a nuestros hijos porque les hemos fallado. Amén, papás. Porque hay una promesa de Dios de que bendito será el fruto de tu vientre, que bendito será nuestro linaje o nuestra descendencia, bendito nuestros renuevos, nuestros hijos. Y que el mundo dirá, estos son benditos de Jehová. Pero muchas veces los papás le piden a los hijos, papás cristianos,
le piden a los hijos que vivan de una manera que los papás no viven o no vivimos. Y lo primero es lo primero. Lo primero es lo primero. ¿Cómo le vamos a pedir a nuestros hijos? Y yo tengo que pedirle perdón a mis hijos por las cosas en las que yo le he fallado al Señor y que no he sido un buen ejemplo para ellos. Y aprovecho aquí para pedirle perdón a Esteban y a Brian. En aquellas cosas en las que yo he fallado, le he fallado al Señor y no he sido un buen ejemplo para ellos. Porque si nosotros, como padres, nos centramos en vivir en santidad, como realmente Dios quiere, en buscar al Señor como realmente es necesario, en hacer las cosas como realmente debemos hacerlas, en darle ese primer lugar al Señor, entonces la palabra se va a cumplir, hermanos. Se va a cumplir en nuestra vida. Leamos de nuevo ese versículo. Y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones, y sus renuevos en medio de los pueblos. Todos los que los vieren reconocerán que son linaje bendito de Jehová. Benditos nuestros hijos. Eso es lo que podemos esperar de Dios. Nos toca también a cada uno de nosotros someternos a la voluntad del Señor. Volvamos a Jeremías, capítulo 33, versículo 8. Dice así: y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí. Y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron y que contra mí se rebelaron. Y me será a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra, que habrán oído todo el bien que yo les hago, y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les daré. ¿Qué podemos esperar entonces como hijos de Dios? Todo el bien y toda la paz que Él nos ha prometido, sanidad, bendición, prosperidad. Eso es lo que podemos esperar del Señor. Eso es lo que fluye de Jesucristo, de lo que Él hizo. Del Señor no fluye ningún mal hacia sus hijos. Todo lo que fluye es bueno. Versículo 15. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia, y hará juicio y justicia en la tierra. En aquellos días Judá será salvo, Jerusalén habitará segura, y se le llamará Jehová justicia nuestra. Esa justicia nuestra es Jesús. Ese renuevo de justicia es Jesús, el cual al pagar por todos nuestros pecados ha venido a ser la fuente de la bendición y de la vida para cada uno de nosotros. ¿Qué podemos esperar como hijos de Dios? Todo el bien que Dios ha planeado a través de Cristo. Dios hizo un plan precioso a través de Cristo para que cada uno de nosotros se pueda levantar. No tenemos que estar cautivos. Lo primero es lo primero. Primero es resistir al diablo. Primero es apartarse de todo aquello que sabemos que no le agrada a Dios. Y por medio de Cristo Jesús lo podemos hacer. Todos lo podemos hacer por medio de Cristo, porque su obra fue perfecta en la cruz. Él es poderoso para librarnos. Él es poderoso para ayudarnos, para que podamos vivir en santidad y de esa manera podamos experimentar toda la bendición y todo lo que Dios ha prometido, todas esas cosas buenas. Amén. Voy a hacer una oración. Y si hay alguien aquí que no tiene la seguridad de ser un verdadero hijo de Dios, que no tiene la seguridad de que sus pecados le hayan sido perdonados, dígale esta mañana al Señor: Señor Jesucristo, en este momento yo reconozco que he pecado contra ti. Me arrepiento de mi pecado y te confieso que he sido un pecador. Pero en este día, Señor Jesús, abro mi corazón para que vengas a mi vida. Te entrego mi vida a ti, Señor Jesucristo. Yo quiero entrar en ese plan y ser heredero de esas promesas de bendición que están en tu palabra. Señor Jesús, te acepto en mi corazón como el Señor, como el Salvador de mi vida. Y te doy gracias porque tú me recibes y me amas. Si hay alguien que tiene una necesidad, voy a pedirle, ahí donde usted está, levante su mano al Señor en señal de recibir de Dios. Padre, gracias te doy esta mañana en el nombre de Jesús. Tu poder es grande y es maravilloso, Señor. Yo sé que la misma unción que estuvo sobre ti, Señor Jesús, hoy está sobre mi vida. Porque igualmente el Espíritu del Señor
me ha ungido y me ha enviado a predicar las buenas noticias. Y también me ha enviado para ordenar que a los afligidos se les dé un manto de alegría, que a los que han tenido una pérdida les sea restituido y les sea dado en abundancia. Y en esta mañana, en el nombre de Jesucristo, ordeno con la autoridad que ha venido a mi vida por el poder del Espíritu Santo, porque está escrito: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y con esa autoridad, en el nombre de Jesús, yo ordeno esta mañana, en el nombre de Jesús, que toda obra del diablo sea deshecha. Ordeno en el nombre de Jesucristo que toda enfermedad se aleje de los cuerpos. Ordeno en el nombre de Jesucristo que ese dolor se vaya ahora mismo en el nombre de Jesús. Ordeno en este momento al maligno, en el nombre de Jesús, quitar toda opresión de la vida de cualquiera de los que están en este lugar. Y declaro en el nombre de Jesús que toda cadena, toda atadura se rompe en este momento por el poder y por la unción del Espíritu Santo. Que el yugo de esclavitud se pudre por la unción del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Los escombros de las antiguas generaciones son barridas en el nombre de Jesús. Todas las enfermedades llamadas genéticas, de herencia, en el nombre de Jesucristo, las deshacemos en este momento y doy la orden para que sean deshechas en el nombre de Jesucristo. De la fuente de la vida de Jesús, del trono de Dios, del trono de la bendición, de la gracia, a través de Cristo Jesús, fluye la bendición y fluye la sanidad sobre cada uno que necesita hoy. En el nombre de Jesús, tenemos autoridad sobre toda fuerza del enemigo. Satanás ha sido derrotado eternamente y para siempre. Su poder ha sido deshecho ante la presencia de Jesucristo el Señor y de su pueblo, de sus hijos, de los hijos de Dios. En el nombre de Jesucristo, bendito es el nombre tuyo, Jesús. Te glorificamos, te reconocemos, Señor. Tú eres el victorioso, Jesús. Tú nos llevas siempre en triunfo. Gracias, Señor. Declaramos esta mañana que somos libres. Declare usted que usted es libre en el nombre de Jesús. Que usted es libre del pecado, porque somos santos en Cristo Jesús. Solo esperamos bendición en nuestra vida y sabemos que a través de nuestra obediencia, de nuestra fe y obediencia en ti, Jesús, solo cosas buenas, solo cosas preciosas vienen a nuestra vida y a nuestros hogares, a nuestras familias. En el nombre de Jesús. Hoy nos levantamos, y dígalo ahí: yo me levanto en el nombre de Jesucristo para reedificar, para construir, para prosperar, para ser sano en el nombre de Jesús. Amén. Alabe a Dios.